sobre ti, dinos más sobre el negocio. Y él decía, lo que yo tengo para ustedes es amor, y nos va a entregar 26 años de liderazgo en 54 países, ha estado a nivel mundial casi que en todos, y es un placer para nosotros tenerlo hoy aquí y ahora que esté con nosotros acá en Bogotá. Entonces, recibamos, si Miguel me da la autorización, vamos a poner de pie por favor para recibir a este líder. Con un fuerte aplauso desde Estados Unidos al miembro Círculo de $20 millones, Nathan. Muchas gracias a todos. Well, it's great to be back already. Bueno, y me encanta estar con ustedes acá de regreso. I was here in March, right? Estuve acá en marzo, ¿verdad? I'm trying to remember for sure, but yeah. Seguro que ustedes se acuerdan, pero sí. We had great meetings in Bogotá and Cali and in Medellín, right? Tuvimos excelentes reuniones en Cali, en Bogotá y en Medellín. So it's great to see a lot of you here today again. Y es muy bueno ver a muchos de ustedes aquí nuevamente. All right, so this is the 5+. Ok, entonces esta es nuestra sesión de 5+. And you have qualified to be here by purchasing at least 5 tickets or more for Y your ustedes team. calificaron habiendo comprado mínimo 5 entradas, recibiendo una extra para ustedes y su equipo. And that's the first step, right? And then we want 10 and 20 and 50 and 100 in your team. Y ese es el primer paso, ¿verdad? Primero comprar 6, después 10, 20, 50, 100 personas de tu equipo. And in these types of meetings, we're speaking to our leaders, not just our regular distributors. Y en este tipo de reuniones estamos hablándoles a los líderes, no a distribuidores regulares. And so we expect more out of you. Entonces nosotros esperamos más de ustedes. There's a higher standard. Hay un estándar mucho más alto. Okay, you're taking more action. Ustedes están tomando más acción que los distribuidores regulares. And so today we want to make sure you understand the ground rules for this meeting. Entonces lo que queremos es que ustedes entiendan muy bien cómo funcionan las reglas principales de esta reunión. So put your phones on airplane mode. Entonces, primero que todo, quiero que todos pongan sus celulares en modo avión. We don't want interruptions. No queremos interrupciones. We want you to stay in the room. Queremos que se queden en el lugar. Okay, if you have to go to the bathroom, Si ustedes tienen que ir al baño, too bad. de malas. Yeah. So stay here, stay focused. Entonces, quédense aquí, tengan enfoque. I apologize, I don't speak Spanish, I should. Lo siento mucho que no hable español, yo debería hacerlo. So Carolina's going to have to give it to you for me, right? Entonces, Carolina va a tener que traducir para mí. So listen close because it's harder with translation, right? Entonces, pon mucha atención porque a veces es más difícil con traducción. And let's see how much we can accomplish in the next, what do we have, 1 hour? 2 hours? Hour and a half, okay. Let's see what we can accomplish. Okay? Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a lograr en esta hora y media. So Chile opened last Monday, this Monday. 4 days Entonces, ago. Chile acaba de abrir mercado este lunes que acaba de pasar. Show me who was there. Who was in Chile? Levanten la mano, ¿quiénes estuvieron en Okay. Chile? ¿Quiénes estuvieron en la apertura de Chile? All right. So they can tell you what happened in Chile. Entonces ellos pueden contarles qué fue lo que ocurrió en Chile. Chile's country number 54. For New Chile es el Skin. país número 54 para New Skin. There's now approximately 2,500 distributors signed up this week. Y esta semana se inscribieron más o menos 2.500 nuevos distribuidores en Chile. And now we're starting to see the volumes begin to come in. Y ahora estamos empezando ya a ver cómo los volúmenes se van reflejando en el sistema. And it's going to be a great market for New Skin. Y esto va a ser un gran mercado para New Skin. It's the first market where OTG has been organized from day one to have everybody understand System 7. Y ese es el primer mercado, la primera apertura de mercado donde One Team Global realmente se organizó para enseñarles el sistema 7. And we know that'll make a big difference there in that market. Y sabemos que esto va a hacer una gran diferencia en este mercado. So it's good to be here with you again in Bogotá.
Entonces es muy bueno estar aquí con ustedes nuevamente en Bogotá. And I'm watching you, I'm looking in your faces, and I'm looking at the future for all of you. Y cuando yo veo sus caras, puedo ver el futuro en la cara de cada uno de ustedes. So now we have Colombia, we have Venezuela, we have Argentina, and we have Chile. Entonces ahora tenemos Colombia, tenemos Venezuela, Argentina, México y también Chile. Okay, I leave here on Monday and go back to Chile. Entonces yo regreso el lunes, yo viajo de acá el lunes y voy de regreso a Chile. And you should have guests come to the meeting. I'll be doing a business briefing Tuesday night in Santiago. Y el martes en Santiago yo voy a hacer una presentación de negocios en la noche para que todos ustedes se aseguren de tener invitados en esa And if reunión. you think, well, I don't have anybody in Chile, Entonces ustedes piensan que yo no conozco a nadie en Chile, then you need to fix that. necesitan arreglar eso. Okay, you need to find people in Chile. Necesitan encontrar a alguien que esté en Chile. Okay, if you didn't have anybody at any of the opening meetings in Chile, then I'm going to say you missed a big opportunity. Si tú no tuviste a nadie como invitado a las sesiones que tuvimos en Chile, tú perdiste una gran oportunidad. And you should never let that happen again. Y no puedes dejar que eso nunca te vuelva a ocurrir. I mean, this is your continent, right? This is Latin America. This is your backyard. Yo digo, este es tu continente, esta es tu tierra, es tu zona, es donde tú estás. There were a lot of people from the USA down there. Fueron muchísimas personas de Estados Unidos que viajaron a Chile. They don't even speak Spanish. Y la mayoría ni siquiera hablaba español. They're just walking around the streets and grabbing people and saying, do you speak English? Ellos solo iban por las calles preguntándole a todo el mundo si alguien hablaba inglés. And they're finding good leaders there. Now, you speak Spanish. You should be there, right? Y así todo encontraron buenos líderes. Ustedes hablan español, ustedes deben tomarse este mercado. In the next 2 years, in the next 24 months, we'll open Peru. En los próximos años, en los próximos 24 meses, vamos a abrir Perú. I mean, this is your next door neighbor, Y ese es su siguiente vecino. right? I mean, if anybody should capture Peru, it should be this group. Entonces, si alguien debe capturar ese mercado, es este grupo que está aquí hoy. But you cannot do it by thinking, well, I'll just talk to somebody when it's open. Pero entonces no puedo esperar a que se abra y decir, ok, voy a hacerlo cuando ya esté abierto. These markets take prior planning. Estos mercados toman tiempo de planeación para ustedes. Okay? You should start making trips into the market 6 months in advance of the opening. 6 meses antes de que se haga la apertura del mercado, ustedes deberían ir a ese país a hacer visitas y empezar a conocer personas. 15 years ago, when I was aggressively expanding my international business with New Skin, 15 años atrás, cuando yo estaba realmente de una forma muy agresiva expandiendo mi negocio con Nuskin, I had a very detailed plan for every country. tenía un plan muy detallado para cada apertura de mercado. I had a plan how to find people in that country that spoke English as well as the local language. Y tenía un plan para asegurarme de tener personas que hablaran inglés en esos países o su idioma local. I would travel to the market. Yo viajaba al país, I would have meetings for a week, iba a hacer reuniones toda una every semana, 2 hours, all day long, cada 2 horas, todo el día, talking to new people in this country. hablando a personas nuevas, con personas nuevas en ese Okay? país. You cannot sell any product. You cannot sign anybody up. Tú en ese momento no vas a poder ni vender producto ni asociar a nadie. It's not open yet. No se ha abierto todavía. You can only talk to 5 people at a time in your hotel room. Solo puedes hablar con 5 personas al tiempo en tu habitación del hotel. And so we do these meetings every 2 hours, 5 people, 5 people, 5 people, 5 people. Así que hacíamos estas reuniones cada 2 horas, 5 personas, 5 personas, 5 personas. We explain New Skin to them. Les explicábamos New We Skin, show them some products. les mostrábamos los productos, We talk about leadership. hablábamos de liderazgo And we ask them their level of interest. y les preguntábamos su nivel de interés. And then we say to them, Y después les decíamos, we're going to host a meeting for people from this country in Utah next month. y les decíamos, vamos a hacer una reunión en Utah, un gran evento en Utah para las personas de este país el próximo mes. And we give them a 3-day set of meetings in Utah. Y les dábamos una lista de 3 opciones diferentes para que ellos fueran a Utah a esa And we reunión. say to them, if you're serious, then we expect you to get on an airplane and spend your own money
and come see what we're doing. Come see the world headquarters. Y les decíamos, si tú eres serio y si quieres esto de verdad, tienes que ir a Utah, conocer nuestra compañía y hacerlo de una forma real, con tu dinero. And out of maybe 100 people, maybe we have 10 people, maybe 15 people that make the trip to Utah the next month. Sí, de pronto no eran 100 personas las que iban 10 personas, 15 personas, pero eran personas serias. We tour through the world headquarters. Les dábamos el tour por la compañía. We introduced them to the management team. Les introducíamos a los gerentes y a toda la parte corporativa de They Newskin. meet the scientists. Conocían a los científicos. Okay? We give them detailed training Les dábamos entrenamiento detallado on product, en producto, compensation plan, compensación, plan de and compensación system 7. y sistema 7. Okay? Then we send them back home. Y después los enviábamos de regreso a casa. We tell them the people who came to Utah are the ones who will get all of our time in the country next month. Y les decíamos que aquellos que viajaran a Utah eran quienes iban a tener todo su tiempo cuando ellos volvieran al país nuevamente. The people that don't make the trip, Las personas que no hacen el viaje they're not serious. no son serias. Okay? They did not invest their money. Ellos no invirtieron su dinero en ir. So we don't spend time with them. Entonces nosotros no les dedicamos nuestro tiempo a ellos. The next month we go back to the market. Siguiente mes nos vamos de regreso al mercado. And that week we only spend our time with those 15 people and their new contacts. Y esa semana gastamos todo nuestro tiempo en esas 15 personas y en sus contactos, We ayudándoles a do ellos. this 3 times. Y hicimos esto por 3 veces. We go to the market Y el país, 6 months ahead. 6 meses después. Okay? Then they come to Utah. Y después ellos venían otra vez a The next Utah el siguiente mes. And then the next month we go back to the market. Y este siguiente mes volvíamos al mercado. Then they come to Utah. Y después ellos volvían a Utah. The next month we go back to the market. Y después volvíamos al mercado. Then they come to Utah. Y volvían a Utah. And then we go open the country. Y después se hizo la apertura del mercado. Okay? By the time you get to the opening of the market, En el momento en el que llega la apertura del mercado, you have dozens and dozens and dozens of people trained. tienes cientos y cientos y cientos de personas ya entrenadas. They already know the products. Ellos ya conocen los productos. They know the compensation. Conocen el plan de They know compensación. System 7, Ya right? saben el sistema 7. You don't have to sit and try to teach them all of that the first week when the country opens. No tienes que ponerte a hacer todo eso la misma semana que se hizo la apertura del mercado. So if you're serious about building an international business in New Skin, Entonces, si tú eres una persona seria en tener un negocio internacional con then you Newskin, have to treat it like an international business. tienes que tratarlo como un negocio internacional. The level of people that you're trying to recruit in these new markets is really high. El nivel de personas que tú quieres atraer en esta apertura de mercado es realmente alta. These are successful people already. Son personas casi siempre exitosas de por sí. They want to engage with this new company from the United States that's publicly traded on the New York Stock Exchange, right? Son personas que quieren asociarse con una compañía de Estados Unidos que cotiza en la bolsa de Nueva York. They expect to spend some money to learn about it. Y ellos realmente también esperan invertir dinero para aprender de eso. Okay? If you don't ask them to make those sacrifices, you never find out how serious they are or how committed they are. Si tú no les pides a ellos que hagan ese tipo de sacrificios, nunca te vas a dar cuenta qué tan serios son realmente. Okay? So that's the process. When they finally make the trip and they spend their own money to do it, you never pay for anybody to go to Utah. You never pay. Y eso es realmente lo que hay que hacer, decirles a ellos que inviertan su dinero para ir y tú nunca, por ninguna razón, le vas a pagar a nadie para que vaya a Utah. Okay? They spend their money. Ellos invierten su dinero. This is their business, right? Esto es su negocio. Okay. So what happens is then when they come to Utah and go back to their home country, Entonces lo que ocurre cuando ellos van a Utah y se van de regreso a su país, then when they talk to their friends and their contacts, the message is so much more powerful. ellos van a hablar con sus amigos, van a hablar con su familia y el mensaje va a ser mucho más poderoso. Then they can say, I just returned from the world headquarters of this company. Ellos van a poder decir, yo estuve y estuve allá, en la parte principal corporativa de la compañía. I met the CEO of the company. Yo conocí al CEO de la compañía.
I toured through the laboratories of the company. Yo caminé por los laboratorios de la compañía. I went through extensive training at the company. Tuve entrenamiento profesional en la compañía. And that message is so much more powerful, right? Y ese es un mensaje mucho más poderoso, ¿verdad? Yeah, when somebody says to them, how do you know? Entonces mucha gente dice, bueno, ¿y tú cómo sabes? How do you know this is as good as you're telling me? ¿Tú cómo sabes que es tan bueno como lo que tú me estás diciendo a mí? They can say, I went there. Ellos dicen, yo estuve allá. I spent my money. I went and did my own due diligence before I ever talked to you. Yo fui hasta allá y invertí mi dinero solamente para hablarte a ti de que esto sí existe. That is strong. Eso es muy fuerte y es muy poderoso. That's a lot better than saying, well, I saw a video on the internet. Es mucho más poderoso que decir, yo vi un video en internet. Or I talked to somebody on the phone. Cuando tú hablas con alguien por teléfono, It's a lot stronger when they can say, I've been there. es mucho más poderoso cuando tú les dices, yo estuve allá. So what you do by demanding they make the trip is you empower them to have the strength, you know, the power to really recruit fantastic people. Entonces lo que tú haces cuando les pides a ellos que viajen a Utah es realmente empoderarlos para que ellos puedan reclutar de una mejor manera. So, I know this is more difficult. Entonces yo sé que esto es un poco más difícil. I get that. I mean, there's visas, Yo sé, entiendo que hay visas, there's passports, pasaporte, there's money. plata. I get it. I Yo understand. entiendo. I've done all of that He hecho todo eso in lots of countries. y en muchos países. Okay? If you want to build a really serious team, Pero si ustedes quieren realmente hacer un trabajo bien hecho y serio con su equipo, this is what you need to do. eso es lo que ustedes necesitan hacer Okay? Internationally. de forma internacional. Because there's other people that are doing that. Porque hay otras personas que sí lo están haciendo. You know, by definition, if you find people who can get the visa and they can make the trip on a few weeks' notice, they usually already have visas. They've usually already got their passports, right? That's the level of person you're dealing with. Entonces, si tú hablas con una persona y la persona va y rápidamente saca su visa, saca su pasaporte y empieza a hacer todo, tú te vas a dar cuenta con qué tipo de persona estás hablando realmente. Okay? So, anyway, those are some ideas that you can think about when it comes to international expansion. Entonces, estas son solo algunas ideas de lo que tú puedes hacer cuando tú piensas en desarrollar tu negocio de una forma internacional. I went to Japan almost every month for 16 months. Por 16 meses estuve en Japón, viajé a Japón cada mes, por 16 meses seguidos. Okay? The first month we opened Japan, El primer mes que abrimos Japón, I had more than 20,000 distributors sign up in my downline the first month. tuve más de 20,000 nuevos distribuidores asociados en mi equipo en ese primer mes. Okay? ¿Ok? My first bonus check out of Japan, Mi primer cheque, mis primeras comisiones que yo gané de ese mercado de Japón, first month, primer mes, more than $250,000. más de $250,000. Okay? Was it worth it for me to invest $2,000 every month in airfare and hotels? ¿Valió la pena haber invertido lo que invertí en viajes y en hotel y en tiquetes? Yeah. I mean, I think I invested about $100,000 in my efforts in Japan before the opening. Yo creo que por mucho habré invertido $100,000 máximo antes de abrir Japón. And I made a 200% plus return the first month. Y el primer mes tuve un porcentaje de ganancia de más del 200%. And now I've made more than 10 million just from Japan. Y ahora yo gano más de 10 millones de Japón. O sea, en este momento gano eso de Japón. Was it worth it? ¿Valió la pena? Yeah. Y como en la jugada, ¿tú sabes? It's kind of like hand-to-hand combat every day. You're recruiting in the trenches. Es como estar ahí como en una pelea y que estás ahí dándole, pero estás ahí siempre. Yeah. It's a lot of people who tell you get lost, you don't know what you're talking about. Sí, hay mucha gente que te va a decir, estás loco, tú no sabes de qué estás hablando. But you can be really strong with those people. Pero tú puedes ser realmente fuerte con esas You can personas. tell them that's where you're wrong. Tú le puedes decir, tú eres el que estás mal. I know exactly what I'm talking about. Yo sé exactamente de qué te estoy hablando. And I know exactly what's going to happen. Y yo sé exactamente qué es lo que va a pasar. Okay? 54 countries, 54 países, 53 times in a row. 53 veces en fila.
53 countries in a row. The people who are there in the beginning, that are organized, that execute their plan, become millionaires. Every time. Piensen ustedes en las personas que por 53 veces han hecho eso, estar país tras país, ejecutando el plan y haciéndolo de una forma organizada, ahora son millonarios. Every time. Siempre. Okay? That's a pretty good bet. Esa es una apuesta muy buena que tú puedes hacer. Okay? Can you think of anything that is successful in your life that happens 10 times in a row, every time, 10 times? Tú puedes pensar en algo en tu vida, algo muy exitoso, que haya pasado 10 veces seguidas, una y otra vez. I mean, I come from the real estate business. Yo vengo del negocio de finca raíz. That's what I did before New Skin. Eso era lo que yo hacía antes de trabajar con I never won 10 deals in a row. Y yo nunca gané así 10 veces por algo seguido. I'd win some, I'd lose some, I'd win some, I'd lose some. Entonces ganaba algo, después lo perdía, ganaba, después perdía. Well, it's not just 10 times in a row, folks. Y claro que no gané 10 veces seguidas. It's not even 20 times in a row. Ahora piensen 20 veces seguidas. It's 50 times in a row. Es 53 veces seguidas. Those are really good odds, right? Es algo realmente muy bueno. So if you decide you're going to spend some money, you're going to spend some time working on a new market. Entonces tú piensas que vas a invertir dinero, vas a invertir tiempo en la apertura de un mercado nuevo. And if you're demanding enough of those people, Y tú les estás demandando a las personas correctas, lo que ya hablamos, if they execute the plan, si ellos ejecutan el plan, you got a really high chance things are going to turn out well. te vas a dar cuenta que tienes una gran chance de hacer cosas enormes en la compañía. So, think about Chile. Entonces piensen acerca de It's brand Chile, new, que está muy nuevo. okay? You cannot say anymore, listen, you're going to be among the first people. It's not even open yet. Ustedes ya no pueden decir que el mercado todavía no se ha abierto. Eso ya no lo pueden decir. Is there power in being able to say that phrase? Piensen qué tan poderoso es poder decir el mercado todavía no se ha abierto y tú puedes ser el primero. When you're in the country and you're recruiting successful business people, Cuando tú estás en la ciudad y tú estás conociendo personas, las estás reclutando, does it help to look them in the eyes and say, you'll be among the first because we haven't even opened the country yet? piensa si te ayuda a mirar en los ojos a esa persona y decirle, piensa que tú vas a ser el primero, vas a estar realmente apenas se haga la apertura del mercado. Is that powerful? ¿Eso es poderoso? Do you think that entrepreneurial people want to be the first? ¿Tú crees que la gente realmente que es empresaria quiere estar en ese primer lugar? Of course they do. Claro que ellos quieren hacerlo. They feel like they've got inside information. Esa es la información más importante para ellos. You know, you're there in front of them, sitting in their office, giving them the story of New Skin, and you're saying to them, you'll be among the very first people, you know? Most people don't know anything about this. It's not even open yet. Tú sabes, te sientas en la oficina de alguien, le hablas sobre la historia de Nuskin y le cuentas esa oportunidad de ser el primero y de que nadie más, casi nadie conoce la oportunidad. But here's the track record of this company. Pero aquí está lo que la compañía ya ha hecho en todos estos años. 53 countries in a row. 53 países en línea. The people who get involved now Las personas se quieren volver parte ahora execute their plan. y quieren ejecutar su plan. They capture a big percentage of the market. Ellos hasta quieren capturar la mayor cantidad de personas en ese país And they become millionaires. y se convierten en millonarios. Okay? Today, you can't say that in Chile anymore. Okay, entonces ahora en Chile ustedes ya no pueden decir eso más. You can say, hey, we're in day number 4. Ustedes pueden decir, bueno, estamos en el día número 4. It's only been open 4 days. Ya solo hemos tenido Chile por 4 días. Okay, you can say that, Tú puedes decir Right. eso ahora. but you can't say it's not even open yet. Pero ya no puedes decir que todavía la compañía no está en ese Okay. país. Please understand how precious the pre-market window of opportunity is. Entonces, por favor, quiero que entiendan lo importante que es la ventana de oportunidad cuando un país se va a abrir. Okay, there's 2 parts. Hay 2 partes. There's the pre-market window. Está la ventana de oportunidad del premercado, de la preapertura. Then there's the opening. Y después está la apertura. Okay? And forever forward. Y después, pues de ahí en adelante. The pre-market window is the only place you can say to somebody it hasn't even started yet.
Y esa ventana de la preapertura es el único momento donde tú le puedes decir a alguien que todavía no está en ese país. That phrase will grab entrepreneurs. Esa frase es la que realmente captura la atención de los empresarios. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. The reason I decided to talk about this for a few minutes right now in this leadership meeting Entonces la razón por la que decidí tomarme unos minutos para hablarles sobre Chile en esta sesión de liderazgo is because there was only 5 people who raised their hand that they were in Chile for the opening. es porque solamente 5 personas levantaron su mano que estuvieron en Chile la semana pasada. And so that tells me that most of you don't understand what just happened. Entonces eso me hace pensar a mí que todavía ustedes no entendían cómo trabajar, And digamos, en I know you're working hard and I know you're building right here in Colombia, and that's great. That's what you should be doing, right? Yo sé que ustedes están trabajando muy bien acá en Colombia y que están creciendo mucho en Colombia. But if your vision is bigger than just Colombia, Pero si tu visión es más grande que Colombia, if you desire to never depend on any one currency or any one government the rest of your life, si tu deseo realmente es no depender de ninguna moneda ni de ningún gobierno por el resto de tu vida, if you want to diversify your income all over the world si tú quieres diversificar tus ingresos a nivel mundial and create a safety in your income that nobody else in the world really has, y crear realmente una seguridad en tus ingresos que nadie más en el mundo va a poder tener, then you need to think about the international expansion. tú realmente tienes que pensar en expandirte de una forma internacional. Okay? ¿Ok? Chile is number 54. Chile fue el país número 54. Eventually, New Skin will open more than 100 countries. Y eventualmente se van a dar cuenta que Nuskin va a abrir más de 100 países. So we're kind of in the middle right now. Entonces, pareciera que estuviéramos en el medio, estamos en la mitad. Half the countries are open, La mitad de los países ya se abrieron and the other half are in our future. y los próximos están en el futuro. Okay? So you should learn now what that means because you've got about 45 more countries to go. Entonces, tienes que aprender y entender esto ya, porque tienes casi que más de 45 países por abrir. And some countries you'll be more aggressive in than others, okay? En algunos países serás más agresivo que en otros. Some countries you may have a better connection with people in that country than you do another country. En algunos países tendrás mejor conexión con las personas que en otros. But it's not just you, is it? Pero no solamente se trata de ti. You need to be thinking about your downline. Tienes que pensar también en tu equipo. You may say, well, I don't know anybody in Chile. Tú podrás decir, no, es que yo no conozco a nadie en Chile. Well, you can find people if you want to. Pero tú también podrías conseguir personas si tú I quisieras. didn't know anybody in Japan, Él no conocía a nadie en Japón and I found lots of good people in Japan. y él encontró realmente personas muy buenas Okay, en but Japón. you need to be talking to your team. Pero tú necesitas estar hablando con tu equipo. You need to be saying to them, who do you know in Chile? Necesitas siempre estar preguntando a quién conoces tú Who en do you Chile. know that does business with Chile? A quién conoces tú que haga negocios con Okay? Chile. Who do you know that travels to Chile? A quién conoces que viaje a Chile. Okay? Those are the questions you ask your team. Esas son el tipo de preguntas que tienes que estar haciendo siempre a tu equipo. Okay, so in 2017, Entonces, en el 2017, probably about January or February, probablemente en enero o febrero, you need to start to execute your plan in Peru. necesitan poner en marcha su plan de acción para abrir Perú. Okay? You don't want to do it too soon No lo hagan tan pronto, because you can burn people out, porque right? ustedes pueden quemar personas. You've got ahora. to do it close enough to the actual opening Tienen que hacerlo lo suficientemente cerca a la apertura that they can oficial sustain their energy until the opening. para que ellos puedan mantener su nivel de energía hasta esa próxima apertura de país. So timing is important. Right? Entonces el momento es muy Timing importante. is important. Okay? I started a little bit too soon in Japan, Yo creo que empecé muy temprano en Japón and I lost some good people y perdí realmente algunas personas buenas, because it was just too far away to the opening. porque realmente estaba muy lejos de la fecha de apertura. About 6 months is perfect. Entonces 6 meses es el tiempo ideal para hacerlo. Okay? What are you doing in this activity? ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en esa actividad? You are informally organizing your network.
Tú estás de una forma informal organizando. You are trying to identify 1 or 2 or 3 really good people. Tú estás intentando encontrar 1, 2 o 3 buenas personas. People who have made a commitment to be qualifying Blue Diamond the first month. Personas que hagan un compromiso de convertirse en diamantes azules el primer día de la apertura. Which means that they made the trip to Utah. ¿Qué significa? Que van a hacer el viaje a Utah. And they probably had 12 other people make the trip to Utah also before the opening. Probablemente antes de la apertura van a llevar a 12 personas más con ellos a que hagan el viaje a Utah también. 20 people made the trip. De pronto 20 personas van a hacer el viaje. You may know the name Katsumi Kaneko. De pronto ustedes conocen a Kaneko. ¿Sí? ¿Alguien la conoce? Katsumi Kaneko ended up being the #1 distributor in Japan. Katsumi Kaneko es el distribuidor número 1 en Japón. Katsumi Kaneko, in 6 months, brought 400 people to Utah. En 6 meses él llevó 400 personas a Utah. He came to Utah every 3 weeks. Cada 3 semanas estaba en Utah. Every 3 weeks. Cada 3 semanas. This man is really smart. Este hombre es realmente inteligente. Really smart. Muy inteligente. Okay? So he made a plan. Él hizo un plan. And he executed the plan. Ejecutó su plan. And he would show up with at least 40 people every trip. Y en cada viaje llegaba con un mínimo de 40 personas. Why 40? ¿Por qué 40? Because he cut a deal with the Japan Travel Bureau, the travel agency. Porque él organizó con una agencia de viajes ese número. He said, if I sell 40 tickets, I get my ticket free. Y él dijo, si yo vendo 40 tiquetes, yo me llevo el mío gratis. Yeah. And he would say to us, I'm bringing the next group on these dates. I need you to have the company ready. You need to have the management team ready to meet us. You need to be ready to train on product, compensation, and OTG. Y también se organizó con la compañía. Habló con la compañía, les dijo que les daba las fechas de cada cuánto iba a estar con sus grupos para que tuvieran los tours por la parte corporativa, por los laboratorios y conocieran también los They'd científicos. fly into Salt Lake City. Viajaban a Salt Lake City. There was an entire bus waiting for them. Había un bus entero listo para ellos. They fill up the whole bus. They drive to Provo Ellos llenaban el bus, Check y in the llegaban hotel. llegaban a Provo and start the tours. y empezaban el tour por la compañía. 2 nights, 2 noches and then back to Japan. y se regresaban a Japón. Okay? Every 3 weeks. Cada 3 semanas. Yeah. So he was very serious about this. Entonces él realmente hizo un trabajo serio con esto. Okay? This man, Katsumi Kaneko, has captured 50% of the Japanese market. Katsumi Kaneko tiene más del 50% del mercado de Japón en su organización. Half of the entire market. Tiene casi que todo el mercado. And he's now been paid more than $90 million by Nu Skin. ¿90? $90 million. Ha ganado más de 90 millones de dólares con la compañía. Yeah. Sí. So he's only 56. Entonces, si él solo tiene 56, He's going to live a lot more years. y él va a vivir muchos años más. You know, will he make 200 million from Nu Skin before he's dead? ¿Él va a hacer cuántos? ¿200 millones en comisiones? Will it be $250 million? ¿Va a llegar al cuarto del billón? Probably